Estamos hoy en 20 Manzanas con Karina Galperín, que es licenciada en Letras y en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. También tiene un doctorado en Lenguas y Literatura Romances en la Universidad de Harvard. Es investigadora y profesora de la Universidad de Itela, donde también es directora de la Maestría de Periodismo del Itela junto con La Nación. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué investigás en la Universidad de Itela? Yo en la universidad investigo lo que fue mi campo de estudio en el doctorado, que es la literatura del Renacimiento en España, más en general en Europa, pero sobre todo centrada en la España del siglo XVI y XVII. ¿Y cuántos años hace que investigás? Muchos, 15 más o menos, ¿sí? ¿Y cómo es el proceso? ¿Vas descubriendo cosas en la medida que avanzás? ¿Vas publicando? Sí. ¿Te vas contactando con gente a nivel internacional? ¿Cómo es el proceso? Todo eso junto, hay como una sinergia y una retroalimentación entre las clases que uno da, en donde, en mi caso, por ejemplo, suelo renovar los programas de modo de incluir cosas que no tuve ocasión de leer y que me interesan, las pongo en diálogo con otros textos, de ahí surgen ideas que después uno presenta en congreso frente a colegas y ahí hay un diálogo y una discusión, eso me vuelve a llevar a las investigaciones y después de ahí sale algo para publicaciones, es más o menos el circuito. Pero no te hiciste conocida en redes por eso. Bueno, no sé si soy conocida en redes, no, Sí. las redes, yo mantengo muy separada no sé si es una ilusión o una ingenuidad, pero para mí las redes son divertimento privado y personal. De hecho, no tuiteo, la única red que realmente tengo es Twitter, no tengo Facebook, pero tuiteo a título personal y cuando tuiteo como una persona totalmente disociada, digamos, de mi trabajo, de los puestos institucionales. Tengo un Twitter institucional para la maestría, donde se tuitean cosas en la maestría, pero en mi cuenta personal tuiteo cuestiones personales, ideas, cotidianeidades y cosas que me parece lindo mantener ahí una cierta intimidad con los otros que leen en las redes sociales, que no está apoyada en títulos, estudios, puestos, etc. Claro, porque tu mundo cotidiano es bastante académico y centrado en esas credenciales. Es muy académico, a la vez, quizás por una cuestión temperamental, muchos de mis colegas y amigos en el mundo académico son bastante parecidos a esto que te acabo de contar y de hecho tienen cuentas de Twitter que son mucho más populares que en las mías, pero en las que mantienen una política bastante parecida a la que te acabo de contar. Me refería cuando te decía de que te hiciste popular en las redes sociales a la charla TED que diste sobre ortografía. Sí, eso es cierto. Y eso también empezó en Twitter de más de una manera, porque sí, di una charla sobre la necesidad de hacer una reforma, una simplificación ortográfica en el español, que fue una idea que se fue cocinando, diría yo, en Twitter. ¿Y por qué digo cocinando en Twitter? Para mí confluyen tres razones en que yo me dé cuenta de que en la ortografía hay un problema. Algunas son personales, algunas son académicas y algunas tienen que ver con las redes sociales. La personal es que soy madre de chicos que estaban en ese momento en la escuela primaria y en ese contexto me di cuenta de que la escuela primaria en el ámbito de la enseñanza de la lengua le dedicaba una cantidad de tiempo desmesurado a la ortografía. Y cuando digo desmesurado quiero decir comparado con otros aspectos de la lengua, la cantidad de tiempo que los chicos pasaban en dictados, memorizando reglas ortográficas, teniendo pruebas sobre ortografía, me llamaba la atención. Después, por supuesto que pensaba en mi propia escolaridad anterior y el tema era más o menos parecido, solo que en ese momento no me daba cuenta de que era una desmesura. Después, por otra parte, yo leo todo el tiempo libros del siglo XVI y XVII en sus ediciones originales, es decir, en ediciones que no tienen modernizada la ortografía. Por lo tanto, para mí es cotidiano y normal leer, no sé, la palabra hay sin H y con I latina, la palabra hombre sin H, B larga y B corta, Cervantes con B larga, digo, esas cosas para mí, y de ninguna manera asocio leer una palabra escrita de esa manera con que el que la haya escrito o editado sea un bruto. En general, además, yo suelo leer
libros de grandes escritores del siglo de oro, que es uno de los momentos de máximo esplendor de la lengua castellana. Así que te imaginarás que de ninguna manera creo que Quevedo era un animal, que Cervantes no tenía idea de lo que era la lengua, etc. Y al mismo tiempo, en este uso que hago de las redes sociales, me daba cuenta que las faltas de ortografía eran castigadas con una severidad y funcionaban como un elemento de descalificación del que la había cometido, del mensaje del que la había cometido de una manera tan brutal, y otra vez, por usar una palabra que ya usé antes, desmesurada, que dije, bueno, acá hay un problema. Sobre todo porque me daba cuenta que la gente que descalificaba a alguien por una falta de ortografía tampoco entendía muy bien qué es lo que estaba defendiendo, más que una regla que le habían enseñado así, pero que no tenían ni idea. Y que muchas veces hay palabras que esta gente defendía y que habían resultado en la ortografía que resultaron por errores del pasado, por equivocaciones que quedaron, etc. Entonces había como una suerte de estigmatización, para usar una palabra de moda, estigmatización desmesurada de gente por parte de otra gente que lo hacía defendiendo un concepto de educación o de cultura totalmente, para mí, improductivo y sobre todo irreflexivo. Mencionaste ahí que tenías hijos chicos y que empezaste a darte cuenta de la cantidad de horas que pasaban con la ortografía y las reglas. También hubo una reacción frente a eso en los últimos tiempos, donde a algunas escuelas no se les corrige los errores de ortografía. ¿Vos estás de acuerdo con esa línea? Bueno, creo que fue hace algunas décadas, creo que en los años 80, en donde no se corregía la ortografía nunca. O se llegaba a corregirla muy tarde, de modo tal, en algunos lugares supongo, de modo tal que hay chicos que nunca llegaron a dominar la ortografía. Sin embargo, lo que yo veo en la escolarización de la última década y media, lo que tocó a mis hijos es algo que a mí me parece infinitamente mejor, que es que empiezan a escribir los chicos sin que se les corrija la ortografía. A eso me refería, sí. Que me parece totalmente normal. Digo, cuando un chico está adquiriendo su alfabetización, censurarle ese adelanto que va haciendo en la adquisición de la lengua por cosas que además no le podés explicar muy bien. Digo, la única respuesta es porque sí. ¿Por qué va una H acá? Porque sí. Digo, no es algo que el chico está comprendiendo. Me parece que fomentar el placer de la lectura, el placer de escribir textos que muchas veces son muy complejos desde el punto de vista narrativo, imaginativo, y como se hacía en nuestra época, calificarlos sobre todo por la ortografía, es un crimen, porque yo insisto, parte del problema que yo vi es eso, todas las habilidades expresivas relacionadas con la destreza en el manejo de la lengua no tienen nada que ver con la ortografía. Sin embargo, nuestra educación siempre le ha dado a la ortografía un protagonismo en lo que es escribir bien un texto que a mí me parece que está muy mal. ¿Tu propuesta de simplificación de la ortografía en qué consiste? Yo lo primero que quiero decir es que mi propuesta no es nueva. En el español creo que es la lengua en donde, a pesar de su enorme simpleza, en el sentido de que la idea de que hay que escribir bastante parecido a cómo pronunciamos, es una idea que está muy arraigada desde hace muchos siglos en nuestra lengua. Sin embargo, por avatares históricos, la ortografía nuestra quedó plasmada obedeciendo a algunos otros criterios, como el etimológico, por ejemplo, que en muchas palabras nos ha dejado letras que no pronunciamos, o nos ha dejado dos letras distintas que se pronuncian de la misma manera. Entonces, digo, han quedado varias de esas cosas y yo creo que eso hay que simplificarlo, que hay que tratar de avanzar un poco más en algunos pasos de simplificación que la lengua castellana ha ido dando. Yo te decía recién que no es nuevo esto, en la historia de la lengua hay muchos que hicieron propuestas de este sentido. Desde el siglo XVII estas discusiones existen. El más famoso entre nosotros es Sarmiento, que tuvo una propuesta
de simplificación ortográfica junto con el intelectual Andrés Bello en Chile a principios del siglo XIX, que tuvo éxito. Tuvo éxito en Chile y no tuvo éxito porque solo tuvo éxito en Chile. Y una simplificación ortográfica debe ocurrir dentro de toda la lengua, no en una porción de la lengua. Porque si no, simplificamos en un lugar y no en otro, con lo cual complejizamos, porque si no hay un estándar internacional, somos 400 y pico millones de personas hispanoparlantes. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que acordar con la Real Academia Española o emanciparnos de la Real Academia Española en América Latina? ¿Qué discusiones surgieron a partir de la charla TED a nivel internacional? Primero, dos cosas. Ocurrió que distintos lugares se independicen ortográficamente, no independicen, pero que tengan ortografía distinta. El caso del inglés de Estados Unidos y del inglés de Inglaterra, en Estados Unidos vemos que algunas palabras han quedado siguiendo algunas propuestas de simplificación ortográfica que hubo en Estados Unidos en el siglo XIX. Sí, no es lo deseable es que una lengua tenga criterios comunes, ¿no? Porque la lengua nos une, porque es la misma lengua y porque además yo creo que estos son problemas que compartimos todos los usuarios de las lenguas. Hace mucho tiempo que esto, digo, uno ve y sigue viendo, yo lo veo mucho, una cierta animosidad contra la Real Academia Española, como un resabio de viejas discusiones. Creo que eso es anacrónico, vetusto. Hace varios años que todas las academias de la lengua española trabajan mancomunadamente, ya ese tipo de sujeciones, rivalidades, resistencias no tienen sentido. Estamos todos de acuerdo que todos tenemos, me parece que, trabajar juntos. Por otra parte, la animosidad contra la academia española, pero sobre todo contra las academias, ¿no? La gente suele repetir las academias y yo ahí discrepo. Yo creo que las academias, sobre todo para el caso de las reformas ortográficas, de las simplificaciones ortográficas, son muy útiles, porque si vos no tenés una autoridad lingüística que esté estudiando lo que pasa en la lengua, que entienda qué cosas se podrían mejorar, es muy difícil que eso cambie, sobre todo en la ortografía. ¿Por qué? Porque las lenguas, esto lo repetimos todo el tiempo, cambian solas, naturalmente, con el uso, los usuarios son... Y esto es cierto para casi todos los niveles de la lengua, menos para la ortografía. La ortografía no cambia por el uso. La ortografía es algo que solo cambia la autoridad, porque tiene criterios de corrección que las autoridades las cambian. Y de hecho, si uno ve la lengua española, por supuesto uno puede tener academias más o menos progresistas, más o menos conservadoras. Digo esto porque si uno compara la academia española con la academia francesa, uno puede entender algunas cosas. Por ejemplo, nosotros la palabra ortografía o la palabra filosofía no la escribimos con TH y PH, porque la Real Academia eso lo fue cambiando. Ahora la academia francesa nunca lo quiso cambiar, lo sigue viendo como un escándalo y por lo tanto no cambió, y en una lengua como el inglés que no tiene academia, eso no se cambió nunca porque exige una voluntad que si no tenés lengua es muy difícil que se produzca. Entonces, digo, resumiendo eso, es bueno para mí tener una autoridad lingüística, porque además las autoridades lingüísticas son autoridades muy blandas, digo, no hay ninguna amenaza de nada, te puede recomendar cambios si los usuarios los usan o no los usan, pero es una guía fuerte tener una academia. Si tenés una academia progresista, yo creo que la Real Academia Española, por lo menos hasta la reforma de Sarmiento, era muy progresista respecto de estos avances, como lo llamaría yo en la ortografía. Me parece que es un ámbito promisorio en donde algunas de estas cuestiones, no sé si te diría ya cambiarlas, pero empezarlas a discutir.
Mencionabas el inglés, ahí están en problemas por dos razones. Una, no tienen academia, como vos decís, y otra, el idioma escrito es muy diferente del hablado, lo sabe cualquier persona que quiera aprender el inglés. Me encontré, investigando para esta entrevista, con un personaje australiano, una Karina de Australia, que se dice llamar Paquita Boston, y que está enfurecida con la falta de atención que se le da a la diferencia entre el inglés escrito y el inglés hablado. Y escribió un libro que se llama, que era algo así como La historia secreta de la ortografía inglesa. Ah, lo tengo que buscar. Y ella hace una pregunta que te la hago a vos a ver qué ideas tenés, que es, ¿la ortografía inglesa es víctima de la historia o de un recelo clasista? No conocía a Paquita de Boston, la voy a buscar, pero sí conozco una historia larga en el inglés, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, de pedidos o de propuestas de reforma ortográfica. Pocos saben que, por ejemplo, Benjamin Franklin tuvo un proyecto de simplificación ortográfica, a lo que siguió Webster, que fue quien finalmente algunas palabras intentó a través de su diccionario hacer que se escriban distintas en Estados Unidos que en Inglaterra. Y sobre todo hubo una propuesta que a mí me parece una de las más interesantes en todas las lenguas, que fue el Board of Simplified Spelling, que fue un grupo de notables financiados por Carnegie, que en 1906, de 1906 a 1920, se reunían con cierta periodicidad para pensar en una simplificación del idioma inglés y terminaron produciendo además un libro que es una maravilla, que es el Handbook of Simplified Spelling. Está online, uno lo puede mirar, que tiene toda la historia de la lengua española y de la lengua inglesa, perdón, y explica esto que vos acabas de decir, explica cómo el inglés llegó a tener la ortografía que tuvo y lo explica por razones históricas. Una de las cosas que dice es que los impresores en Inglaterra en el siglo XVI eran mayormente de los Países Bajos. Entonces, a falta de un criterio de unificación ortográfica, utilizaban la ortografía del flamenco para el inglés y bueno, y después una serie de cosas que fueron pasando en la historia. Pero el inglés tiene un tema muy serio. De hecho, me contaron que la gran cantidad de disléxicos que hay en la lengua inglesa, que creo que en las escuelas de Estados Unidos, además es un tema de preocupación muy central, incluso hay escuelas para disléxicos, que la dislexia está bastante correlacionada con la distancia que tiene la lengua que usa esa persona entre cómo escribe y cómo habla. Así que sí, el inglés está ahí en un problema, pero están tan lejos que es un problema mucho más difícil, me parece a mí, de ir subsanando que el nuestro, que nos quedan algunos problemitas nada más, pero estamos bastante cerca de tener una escritura sencilla, digamos. Karina, vos estudiaste Letras y Ciencias Políticas. Ahora estamos hablando mucho de las reglas ortográficas, que es la charla TED que diste y, digamos, tenés un montón de cosas para contar acerca de eso. ¿Encontraste alguna relación entre la lengua, la ortografía, las reglas ortográficas y la política? Mira, lo primero que te puedo decir es que la primera vez que se sentó un principio ortográfico para la lengua española, eso ocurrió en la primera gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija en 1492, que a su vez es el mismo texto, ese es un texto que dice así tenemos que escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, y a su vez es el primer texto que dice una de las frases, me parece a mí, más interesantes sobre la relación entre la lengua y la política en la lengua española, porque cuando Nebrija le va a obsequiar a Isabel la Católica ese libro tan raro que era una gramática en una lengua vernácula, hasta ese momento solo había gramáticas de lenguas muertas, es decir, de lenguas que uno debía aprender porque no la aprendía con la experiencia. Él cuenta que Isabel la Católica le dice, ¿y esto para qué me sirve? Y él le contesta la famosa frase, la lengua es la compañera del imperio. Usted ahora está saliendo a conquistar nuevos territorios, en esos territorios usted va a tener que imponer su fe y sus leyes, y la fe y las leyes se imponen a través de la lengua, ¿no? Entonces, la relación que hay entre política y lengua está muy clara. Si me haces la pregunta sobre la relación entre ortografía y política, estábamos hablando recién sobre
sobre la relación que tienen los distintos tipos de gobiernos con la ortografía, si hay algún tipo de relación más estrecha entre gobiernos autoritarios y atención a la dictadura, ¿no? Te voy a decir, en términos generales me parece que no, pero sí hay algo interesante, que es que está tan arraigada la manera en que uno escribe en todos los pueblos, que las grandes reformas ortográficas que se han hecho rápidamente y con mucho éxito fueron impuestas por gobiernos dictatoriales, es decir, por gobiernos que podían imponer cambios de esta naturaleza que normalmente presentan mucha resistencia, solo lo han podido hacer gobiernos de tipo autoritarios. Por eso yo digo que las academias son mejores para eso, van más lento, hacen cambios muchísimo más progresivos, pero me parece que son los cambios, la manera, la evolución deseable para hacer esos cambios. No sé si te respondí la relación entre política y ortografía. Estás dirigiendo la maestría de periodismo de Ditela La Nación. ¿Cómo se forma un periodista en una profesión que no se sabe cómo va a ser de acá al año que viene prácticamente? Es una buenísima pregunta porque creo que todas las escuelas de periodismo hoy tienen que convivir con la atmósfera de incertidumbre sobre cómo va a ser el periodismo mañana, no cómo va a ser dentro de 10 años. Y por lo menos nosotros en nuestra maestría trabajamos con la hipótesis de seguir manteniendo ciertas herramientas tradicionales, ciertas pericias tradicionales, saber escribir, saber armar un texto, saber hacer buenas preguntas, digamos, lo que siempre necesita un periodista, con otras herramientas tecnológicas, con atención a otras posibilidades de narrar e investigar que tienen que ver con la disponibilidad de datos que hay hoy o con las redes sociales que ofrecen un nivel de circulación sin precedentes. Nosotros en nuestra maestría estamos todos los años cambiando, siguiendo un poco las modificaciones que va haciendo el diario La Nación y con los ojos bien abiertos y atentos hacia las modificaciones que están ocurriendo en el periodismo en el mundo. Una de las cosas que para nosotros fue cambiando en el tiempo, yo hace muchos años que enseño en la maestría, la dirijo hace 5 años, pero enseño hace mucho, y vi cambiar la maestría porque vi la manera en que estamos formando no solo a periodistas que van a actuar en otro contexto, sino que estamos formando a periodistas que ya no deben ser formados para una redacción tradicional. Uno de los cambios de los que sí estamos seguros es que las redacciones cada vez van a ser más pequeñas. Por lo tanto, el periodista y lo que debe pensar de cómo va a ser su práctica, en qué medios, con qué tipo de emprendimientos, aunque sea con herramientas parecidas y otras nuevas, me parece que tiene que ir por ahí. No estamos más formando sobre todo periodistas de redacción. ¿Qué lees? No, para investigar. ¿Qué lees cuando tenés un espacio de ocio? Es una buena pregunta porque yo hice un punto en mi vida de proteger ese espacio de lectura hedónica, digamos, por la cual yo llegué a esta profesión. Entonces, en mi casa o el fin de semana leo libros que quiero leer y que no están conectados con mi trabajo. Siempre termino haciendo alguna conexión, pero leo lo que va saliendo, leo libros viejos que tengo en mi biblioteca y que nunca leí, leo ficción, leo no ficción, leo historia, pero estoy bastante atenta a lo que va saliendo en Argentina y en el mundo y protejo mucho ese lugar, digo, de lectura por placer. Te hago una última pregunta, Karina, como politóloga y mujer, ¿qué opinás de la ley de paridad de género? Mira, no estoy en condiciones de opinar porque no la conozco en detalle. En general estoy muy de acuerdo con las leyes de acción afirmativa porque me parece que hay inercias respecto de la cabida que tienen ciertos grupos a las instituciones, trae una inercia de muchos años que las leyes bien le dan un buen impulso para romperlas o para ponerlas en otro carril. Creo que, por supuesto, como creemos todos, no es la solución, porque es un tema que no tiene una solución, porque tiene muchísimas aristas, pero bien vengo una ley que fuerce a cambiar el estado de las cosas como viene estando hace muchos siglos.